Eh, bueno, sí, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, con un gusto de arrancar este nuevo año 2021. Y como siempre lo he dicho, los momentos de crisis son los momentos de mejor crecimiento para todas las personas, porque es cuando empezamos a ver qué es lo que realmente vale la pena. Y ahora en estos momentos de crisis en donde por cuestiones de salud debemos estar lo menos expuesto en la calle, pues lo mejor es capacitarse, y por eso vamos a arrancar a partir de hoy, que esta conferencia es motivacional, y todos los miércoles y jueves a partir de la próxima semana vamos a tratar de transmitir conocimiento a todo mundo, y sobre todo enseñarles haciendo cosas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a compartir ya la ventana. Entonces, la idea sería que todo el mundo pueda eh, empezar a trabajar con su equipo. A partir de la próxima semana, que vamos a tratar de compartir con todos la opción. Entonces, Julieta, tú me puedes indicar si ves compartir la ventana, por favor. Sí, Doc, veo lo de el inicio de CentOS. Ah, perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Yo aquí en mi máquina, que es una máquina Linux, puse la máquina virtualizada Linux sobre Linux para poder aplicar todos los algoritmos en una máquina virtual, que es precisamente lo que ofrecemos en nuestro taller. Como ustedes podrán ver aquí, tengo la máquina virtual. Esta máquina virtual es la que arranqué ahorita. Yo ya la arranqué, y entonces voy a empezar a hacer la sesión. Y ahorita que entre, y mientras entra la sesión, me voy a conectar a mi máquina Linux maestra, y aquí tengo la presentación que quisiera mostrarles a ustedes, ¿no? Esta presentación es una presentación muy corta, porque como yo siempre lo he dicho, lo mejor para aprender es imitar. Y como decía un sabio, dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Por eso voy a tratar de involucrarlos a todos ustedes en el uso y la pasión por Spark. Involucrar es hacer participar a una persona en un asunto, tratando de comprometerla para que se aplique. Nosotros vamos a tratar ahorita en esta plática muy rápida, es enseñarles que existe Spark, porque muchos a lo mejor no lo conocen. Es una herramienta muy poderosa que ya tiene 10 años de existencia, ya está en su etapa madura, es una herramienta muy madura. Y Spark es un motor de procesamiento de grandes volúmenes, pero también se puede usar en una PC, en un laptop, en Windows, en todos los ambientes, y es una gran maravilla. Y por eso esta plática es primer concepto que quisiera que al salir de esta conferencia todo el mundo pueda decir que ya conoce que existe Spark, aunque no lo ha usado, o a muchos a lo mejor sí, que existe Spark, y que traten de usarlo. Y el objetivo de todas estas pláticas, y el objetivo de todos nosotros, es construir un ambiente que permita hacer la analítica avanzada, la analítica descriptiva, la analítica inferencial, todo tipo de analíticas para la toma de decisiones. Sin embargo, esa toma de decisiones tiene que estar soportada por matemáticas, por algoritmos de ciencia de datos, de aprendizaje automatizado, predictivo, con todo lo que, con todo lo que ustedes quieran aplicar. Entonces, estas herramientas de ciencia de datos y de inteligencia artificial es lo que todo el mundo quiere hacer, y una de las grandes ventajas hoy en día es que para poder hacer estos algoritmos tenemos demasiados datos, demasiada información que existe en todos los datos. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a entender en este mundo de ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, etcétera,
es que vamos a usar todo lo que ya previamente se generó en todos los formatos, en CSF, CSV, JSON, XML, tablas relacionales, imágenes, video, audio, etcétera. Todo lo que tiene la empresa es parte de lo que nosotros necesitamos para poder hacer uso y sacarle valor a los datos. Entonces, esta analogía que yo siempre hago de la ciencia de datos con el oficio de cocinero de alto nivel, tenemos que tener, los insumos son los datos que recibimos de todos lados, son los ingredientes y tenemos de todo tipo de ingredientes y lo importante es que podemos tener desde pequeñas cantidades a enormes cantidades. Esto es lo que hoy ya todo el mundo conoce como Big Data, pero final, sin embargo, Big Data es un concepto muy grande que tiene dos grandes partes, ¿no? La parte primera es cómo recibo los datos, cómo los guardo en grandes cantidades, en base a datos relacionales, en sistemas modernos como Hadoop o AWS, Azure y todos los que se tienen en la nube, o manejadores de bases de datos verticales o bases de datos columnares, Hive, HBase, Cassandra, MongoDB, etcétera, etcétera. Y lo ideal ahora es que Spark es un elemento que permite integrar todo lo que nosotros generemos alrededor, como con PostgreSQL, con MySQL, con HBase, con Cassandra, con Mongo y con un nuevo concepto que voy a platicar al final, es el nuevo concepto que es un delta de lagos, que un delta de lagos va a ser un concepto que va a incluir un conjunto de lagos de datos, etcétera. Es un integrador de lagos de datos. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es, pues necesitamos tener un sistema operativo y hoy en día, pues yo les puedo recomendar que para poder trabajar hay solo un sistema que es muy usado en todos los tipos de arquitecturas, de física, de equipos Intel y procesadores, se llama Linux, inclusive hoy en día los grandes de la nube y llámese Microsoft, Azure, usan Linux y todos los grandes usan alguna versión de Linux, como IBM, etcétera, etcétera. Y otra de las herramientas importantes para poder realmente sacarle valor y hacer grandes cálculos y cómputos es una máquina de procesamiento, eso es Spark. Y después hay otra gran herramienta que no es importantísima no dejarla de lado, una herramienta que nos ofrece Google, que es una máquina de cálculo tensorial que se llama TensorFlow, y para aquellos que ya son un poquito más adiestrados en las matemáticas, un tensor es una generalización del concepto de matriz y todos los cálculos de la inteligencia artificial se reducen a cálculos matriciales con álgebras lineales y tensores, y por eso es tan importante esto. Entonces, estas herramientas, al estar conjuntadas, vamos a tratar de que se pueda sacar la información de lo que ya tengo. ¿Y qué es lo que ya tengo en el mundo de las empresas? Hoy en día, cualquier empresa que tenga desarrollos y personas que desarrollan, hay unas estadísticas que el 80-85% de los códigos desarrollados en las empresas tienen que ver con SQL. SQL es el lenguaje, él es el esperanto del desarrollo. Entonces, saber SQL en las bases de datos relacionales, como originalmente inició este lenguaje, es estratégico. Y como es estratégico y todos los desarrollos en cualquier empresa, el 80% de las aplicaciones están basadas en SQL y los datos vienen de SQL, el primer instrumento que tenemos que aprender para poder sacarle valor a todo lo que ya tenemos es poder colaborar con SQL, poder usar SQL, pero ahora ya no en un mundo vertical, sino en un mundo horizontal con Spark. Y por eso es tan importante que hay una componente muy importante de Spark, se llama Spark SQL, y ese Spark SQL puede recibir información en formatos diferentes como JSON, Hub, Cassandra y todos los que vimos. Y hay uno que hoy también quiero mencionar y sería el segundo gran concepto que me interesaría que la gente aprenda,
El primero, como les dije, es que existe Spark, que es un motor y que la gente debe entender que es la herramienta por excelencia de aquí a unos 15, 20 años, porque lo están usando todos los grandes. El siguiente concepto importantísimo es una estructura de almacenamiento llamada Parquet, que es la estructura que los grandes del desarrollo están usando porque tiene muchas ventajas, lo vamos a ver. Y la otra es poder hacer uso de todos los códigos SQL que se tienen en las empresas, llámese con Oracle, con MySQL, con SQL Server, con Postgres o con las herramientas que ustedes quieran del mundo relacional, poder recuperar y poder aplicar códigos o poder enseñarle a los programadores SQL la forma como sus códigos pueden ser utilizados en un ambiente Spark sin cambiar una línea de código, simplemente entendiendo cómo se le ofrecen. Y la otra gran ventaja que tiene esta nueva metodología de procesamiento de cómputo distribuido tolerante a fallas es que podemos usar varios lenguajes, entre ellos Scala, Java, R y Python. Ahora bien, el lenguaje por excelencia ahora y el 60 o al 75, si no es que hasta el 80% ahorita del uso de Spark se hace con Python. Y también otra de las cosas también importantes, ¿por qué también Python? Porque en el mundo de inteligencia artificial, llámese Keras, TensorFlow, otras herramientas que en otras pláticas vamos a ofrecer, el lenguaje por excelencia también es Python. Y también para los que aprenden un poco de ciencia de datos y que quieren aplicar modelos sencillos que no sean muy complicados, está Python en una PC con una herramienta maravillosa que se llama Pandas. Entonces, todo esto nos indica que si algo tienen que aprender en todos los lugares donde se enseña a programar, lamentablemente nada más es Python. Los demás es interesante, pero si yo aprendo Python, tengo acceso a grandes bibliotecas, a grandes conceptos como ciencia de datos, inteligencia artificial y cómputo distribuido. Entonces, otra de las cosas también interesante es, entonces, primero, recibir los datos, guardarlo, tener herramientas para guardarlo, Hadoop, Cassandra, Hive, etcétera, Oracle, ¿sí? También tener elementos para procesarlo, pero si lo comparo con la analogía de la cocina, tengo los instrumentos, tengo los refrigeradores, tengo los grandes depósitos congeladores de ingredientes, tengo los hornos, tengo las licuadoras, los Thermomix, tengo todo, pero ¿cómo lo voy a presentar para el banquete? Y eso es la entrega o el despliegue. Y en ese contexto hay una gran rama que se llama el BI, que ha sido por excelencia utilizado en todas las empresas, grandes grupos tienen sistemas muy poderosos como Power BI, etcétera, o el mismo Access, o Tableau, ClickView, son herramientas poderosísimas para desplegar y presentar de manera gerencial los resultados. Todo eso hoy en día Spark tiene conectores para hacer uso de manera transparente todas esas herramientas y por ponerlas como parte de un gran centro de información que yo le llamo una arquitectura de datos para la analítica avanzada. Entonces, una de las componentes es cómo despliego. Otra de las componentes interesantes que también es hoy en día muy usado son los data warehouse, las dimensiones para tomar decisiones. Todo eso ahora con Spark se integra. No es en vez de, sino es además de. Esa es la gran ventaja. Y otra de las grandes herramientas que hoy en día todo mundo, cuando quiere presentar tableros gerenciales con herramientas, hay en el mundo de Python, igual que en R, pero como les decía, Python tiene más ventajas que los otros lenguajes porque tiene más áreas de aplicación. El mundo de la graficación en Python. El mundo de la graficación en Python es excelente. Hay bibliotecas como Matplotlib, como Seaborn, como Plotly, como etcétera, etcétera, que permiten hacer graficaciones
muy, muy interesantes. Entonces, todo esto con las nuevas herramientas que trae Spark 3.0 y en particular asociado a los grandes desarrollos que le están haciendo en Python, otra de las cosas muy importantes que hay, y ese es el tercer o cuarto concepto que quisiera que lo tuvieran en mente, es Pandas, es el osito de Python, y viene su compañero que se llama Koalas. Koalas es Python Pandas, pero con la infraestructura de Spark. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los códigos ahorita ya tienen casi del 85% de las bibliotecas Pandas, ya las tienen migradas 100% a Spark, y faltarían unas cuantas poquitas, no muchas, pero están haciendo para que todos los códigos Pandas que tengo que funcionen en una herramienta vertical con Python en el lenguaje nada más sin cómputo distribuido. Cuando yo llevo ese código y lo meto el código en Spark y lo envuelvo en una arquitectura Koalas, los códigos son tal cual iguales, pero la ventaja es que con Spark no podemos graficar directamente en Spark. Tenemos que sacar, y por eso tenemos que conectarlo a Tableau, a Power BI, o sacar los datos de la arquitectura Spark para meterlos en una PC en vertical, para de ahí, usando a lo mejor Python con Matplotlib, o hacer los gráficas, o pasárselas a Power BI, o pasárselas a un Excel para hacer gráficas. Con la nueva estructura de Koalas no se necesita. Entonces, esto es algo impresionante. Entonces, como le estaba comentando, algo de lo que realmente todo el mundo debe empezar a hacer para poder migrar o acomodar, o no migrar, sino complementar los códigos que tienen en las empresas en una arquitectura de base de datos relacional. Hice un ejemplo muy sencillo con una base de datos que es muy conocida y muy utilizada en todos los ambientes, MySQL, que funciona en Linux, en Windows, en donde sea, y es una base de datos, es bastante robusta para aplicaciones medianas, muy importante. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy sencillo ya directamente sobre la máquina virtual para enseñarles los otros conceptos que no los puse en la presentación, que son todo un conjunto de herramientas para un programador, o sea, su kit básico de supervivencia, o sea, como su maletín del médico de pueblo, que lleva en el maletín las herramientas indispensables para que aún esté en la serranía, pueda curar. ¿Cuáles son? Pues Linux, bueno, una máquina virtual con Linux, como las que ofrecemos en nuestros talleres. eh, Además de Linux, ¿y cuál Linux? Pues yo recomiendo CentOS 8, porque es compatible con Red Hat Enterprise, aunque hay ya un pequeño incidente de IBM que ya no quiere ser tan compatible con Red Hat, ya no va a ser tan compatible con CentOS. Hay algunas cuestiones ahí, pero bueno, por el momento sigue siendo 100% compatible. Después, la siguiente etapa es usar una biblioteca maravillosa que hicieron la gente de Anaconda, y después de Anaconda tener una herramienta maravillosa que también permite el despliegue, permite la interacción, y es la herramienta, la interfaz que todas las nubes tienen, todas las nubes que hace uno con los cálculos y las acciones, con todas las nubes de AWS, de Azure, de lo que quieran, se llama Jupyter. Esas dos herramientas, Anaconda y Jupyter, junto con Linux, son lo que siempre tiene que tener un desarrollador. Entonces vamos a tratar de hacer todo eso. Entonces, para ir haciendo la primera, digamos, involucramiento, para que ustedes toquen, ahora sí que hagan su propia pastel, hagan sus propios platillos, porque el que no hace platillos, pues no va a poder realmente aprender a hacer y corregir los sinsabores que a lo mejor le faltó un poco de ajo a su platillo. Entonces, lo que vamos a hacer siempre, y es una plantilla, ahorita se las voy a mostrar en un cuaderno Jupyter,
que es parte del material que damos en los talleres, siempre se tiene que abrir una primera sesión Spark, que es el punto de entrada al mundo Spark. Y después, según lo que tenga que hacer, podemos hacer conexiones SQL, y ya que tenga la conexión SQL, le meto datos, y con esos datos que meto, podemos ya habilitar un ambiente relacional, pero en el mundo horizontal, que es Spark. Ahora, es muy interesante entender porque Spark SQL trae una herramienta maravillosa que es un optimizador de las sesiones que genera un query, el orden de ejecución y el plan, o cómo se va a dar el, el proceso para hacer las ejecuciones en la máquina SQL. Trae un catalizador que se llama un optimizador que se llama Catalyst, es impresionantemente eficiente, y además tenemos también la opción de que cuando uso Spark SQL, en la parte de recepción continua de información que se llama streaming, también Spark trae una gran herramienta que no voy a poder platicar hoy, que se llama Structure Streaming, los torrentes continuos de información de forma estructurada. Y otra herramienta que ya la migraron a una nueva versión, la MLib, era la primera, ya ahora nada más se llama ML. La biblioteca ML, una biblioteca donde tiene ya todos los algoritmos de ciencia de datos, de aprendizaje supervisado, no supervisado, regresiones lineales, logísticas, todo listo para usarse. Y también trae la estructura maravillosa de la conexión de Spark con el mundo TensorFlow e inteligencia artificial. Y, y por abajo, obviamente, pues podemos recibir, y hay conectores para recibir, para leer JSON, para leer Excel, para leer MySQL, para leer pues todos los tipos de información, HDFS, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo que se hace? Una vez que yo genero el query, todo se genera en RAM, todo está guardado en RAM. Entonces, para que realmente después pueda ser utilizado de forma secundaria posterior, tengo que sacarlo de la RAM y guardarlo en algún sistema. Puede ser guardarlo en Linux, puedo guardarlo en Hadoop, o puedo guardarlo en Hive, puedo guardarlo en MongoDB, en HBase, en Cassandra, o en cualquier base de datos relacional. Entonces, esto es lo que se hace. También otra cosa que es interesante entender es que de la forma interna, cómo se hacen los cálculos con las tablas relacionales, está liderada por un gran sabio que se llama Michael Amburst, que es uno del que hizo la versión SQL, y le han puesto una gran importancia a la optimización en la parte interna de cómo es el plan de acción para hacer los cálculos con los datos, y la otra es otra optimización que se hizo a nivel ya un poquito de más alto nivel, que es la ejecución de un query de forma adecuada o adaptada, se llama Adaptive Query Execution. Esto es otra sincronización, pero es un poquito de más alto nivel. El optimizador Catalyst es a muy bajo nivel, y el optimizador y la optimización de la ejecución a nivel de más alto se llama Adaptive Query Execution. Entonces, estas son dos grandes ramas que le han puesto de manera especial a Spark SQL, porque todo el mundo sabe que en cuanto a las empresas que empiezan a usar Spark, empiezan a usar SQL. Y lamentablemente en las primeras versiones del mundo Big Data, los grupos se fueron tratando de usar Hive, por ejemplo. Hive, que es otra herramienta muy importante y muy poderosa. Sin embargo, Hive no tiene un lenguaje SQL estándar, y por eso la gente tiene que aprender un SQL muy limitado para usar Hive. Eso ya no es bueno, eso ya es tecnología obsoleta. No se recomienda usar el motor SQL de Hive, se recomienda usar el motor SQL del mundo relacional, pero con almacenamientos generados y liderados por Spark. Y esos almacenamientos pueden guardarse, como le estaba comentando, en MongoDB, por ejemplo, en MongoDB,
Y cuando yo uso MongoDB, tengo que aprender otra forma de hacer queries, pero eso no es necesario. Bueno, entonces la idea fundamental es esto. Entonces ahorita voy a aprender la máquina, etcétera. Y como ahorita usé una sesión de las gratis, ahorita voy a volver a habilitar otra sesión, lo voy a mandar por el Meetup, va a ser la misma llave del mismo ID, con el mismo password, para poder Doctor, tener. Sí, si gusta, tenemos un par de preguntas, sí, 3 preguntas, si quiere para terminar esta sesión sí, y hacemos una nueva para el tema de la máquina virtual para que no se perfecto. corte. Sí, claro, cómo no, mucho gusto. Tenemos 3 preguntas. La primera es si Spark es como el nuevo C. La segunda es si es, como estamos haciendo la analogía de la cocina, sería el horno o la estufa, si Spark es el horno o la estufa. Ajá. Y la tercera tiene que ver con un tema de nube, Sí. sobre si, qué para el tema de flow de la data, ¿qué recomienda Airflow o Kafka? Sí, bueno, entonces primero, la cuestión es que Spark es un motor de procesamiento y haciendo una vez respondo la otra, la analogía con la cocina, los datos son los ingredientes que son los que recibimos. Después, la estufa es el sistema operativo, ¿sí? Es el que permite calentar los cosas. Y ya el horno, o si ustedes quieren, la gente que conozca la herramienta, la Thermomix. La Thermomix es un motor de procesamiento de ingredientes que saca platos. Es una maravilla. La Thermomix de Spark es una herramienta donde yo le doy datos y con ya previas recetas que ya se tienen, genera contenido y la última capa sería el banquete ya con los cuchillos y la copa de bacará y todo eso, pues es la parte de despliegue, pero eso no lo tiene Spark, pero tiene con Koalas, tiene todas las herramientas del mundo Python gráfico, porque Koalas tiene todo lo que es Python, pandas, casi ya el 85%. Bueno, y la otra de la nube es algo interesantísimo y para Spark trae un nuevo concepto también que es el MLflow y es una herramienta que tiene, que ahorita les voy a comentar en el libro que les voy a compartir en el taller y si no ahorita cuando arranque la máquina virtual ahí también les pongo el ancla donde lo pueden bajar. Los algoritmos de ciencia de datos son muy estructurados y se tienen que preparar, etcétera. Y todo eso ya lo hizo un sabio, que es el sabio que hizo Spark, se llama Zaharia, hizo una nueva herramienta, se llama MLflow, pero el MLflow recibe datos y los datos se pueden recibir con torrentes y los torrentes se hacen con Spark Streaming. Sin embargo, para poder usar muchos torrentes se tiene que tener un broker y por eso el broker por excelencia es Kafka. Pero todo eso es un conjunto de instrumentos que se coordinan. Entonces, esto lo vamos a ver en las sesiones de los cursos. No, hoy no voy a hablar más de Kafka ni de streaming. Y lo que quiero hacer énfasis ahorita en la segunda sesión, que se los voy ahorita a compartir, es tener entonces una sesión muy sencilla de cómo hago uso de MySQL, cómo genero un Parquet, cómo leo un MongoDB y cómo hago uso de Koalas. Son 4 sesiones muy sencillitas, no voy a hacer mucho detalle porque eso lo vamos a hacer en los talleres son 8 horas. Entonces, no, son 2 horas por 2, son 4 horas. Entonces, eso lo vamos a hacer en los talleres y vamos a hacer varios porque son muy prácticos. Entonces, si hay algo, otras preguntas, y ahorita vamos a cerrar esta sesión y en 5 minutos, con la misma clave y el mismo ID, abrimos otra sesión. No sé si hay otras preguntas, ingeniero o Tachi. Creo que son todas. Ya Sí, compartí en el chat el meeting sí. y el meeting ID, entonces lo que podemos hacer es cerramos esta sesión y arrancamos en 2 minutos, ¿no? Para, Sí, para ir de una vez con la virtual, doctor.
Muchas gracias. Y Cerramos y disculpen volvemos a abrir mi entonces. ignorancia de manejo de Zoom con controles, pero ya, la próxima voy a evitar eso. Así va uno aprendiendo. Hasta luego. Ahorita nos vemos en 3 minutos.